Piasbook presenta. Aprende con Piasbook. Curso Topografía. Vamos a resolver el examen final 21.1 de topografía. Pregunta 2. Nos dice, en la tabla se muestran los datos de campo de una poligonal cerrada de 4 vértices, E1, E2, E3 y E4, dispuestos en sentido antihorario. Se midieron con un equipo de aproximación A es igual a 10 segundos. También nos muestra una tabla con ángulos internos y distancias horizontales de cada tramo. También nos indica que la coordenada de la sección E3 es de 1234 y 5678, y que la brújula indicó que el azimut magnético de E3 y E4 es de 163 grados, y la declinación magnética era de 3 grados oeste. Para el inciso A, explique brevemente cómo adaptará los datos a su tabla de poligonación, ya que el punto de referencia no es convencional E1, sino el punto E3. Al inicio del problema nos dan la coordenada E3, por lo tanto es nuestro punto de referencia inicial del polígono. Si por ejemplo nos hubieran dado la coordenada E4, empezamos del E4. También nos indica que están dispuestos en sentido antihorario, lo cual se va a mantener el sentido si es que se toma en cualquier otro punto, ya sea en E1, E2, E3 y E4. Para eso la respuesta, el punto referencial inicial del polígono es E3 con su respectiva coordenada y en sentido antihorario. En el inciso B dice, hallar el error angular, el error lineal y verifique si cumplen las tolerancias. Para calcular el error angular, tenemos que recordar lo siguiente. Si nos dan ángulos internos, como datos iniciales de campo, se usa esta expresión, que es igual a la sumatoria de ángulos internos menos 180 por n menos 2. Y n es igual al número de vértices. Y si nos dan ángulos externos de campo, es igual a la sumatoria de ángulos externos menos 180 por n más 2. Lo único que cambia es el signo. Aquí. Volviendo al problema, como nos dan ángulos internos observados, usamos la primera expresión. Y calculamos la sumatoria de ángulos internos. Y como el mismo problema nos indica que es de 4 vértices, n es igual a 4. Y resolviendo nos da un valor de menos 20 segundos. Luego tenemos que recordar la fórmula para la tolerancia angular, que es igual a la aproximación por la raíz de n. N es el número de vértices, que es 4. La aproximación nos dan de dato inicial, que es el valor de A es igual a 10 segundos. Reemplazando los valores, nos da un valor de 20 segundos. Y para verificar si cumple la tolerancia angular, comparamos el error angular, que tiene que ser menor que la tolerancia angular. Como nos salió que el error angular tiene un valor negativo, le tenemos que aplicar un valor absoluto. Reemplazando los valores, 20 segundos menor o igual a 20 segundos, lo cual cumple la tolerancia. ¿Qué pasaría si no cumple? Se tendría que medir otra vez los ángulos internos en el campo. Pero en este caso no es necesario. A continuación, calculamos la corrección angular. La corrección angular es en signo negativo la división entre el error angular y el número de vértices. Reemplazando los valores, negativo por negativo te sale positivo y nos sale un valor de 5 segundos. Esto nos indica que le tenemos que sumar al ángulo interno observado para obtener el ángulo interno corregido. Como se muestra en esta tabla, el ángulo interno observado más la corrección va a ser el ángulo interno corregido. Luego, para calcular el azimut del tramo E3 y E4, usamos los datos de la declinación magnética y el azimut magnético que nos da. En la declinación magnética es respecto al norte. Va a depender si es de este o es oeste. Como en este caso nos dice que es de oeste, de 3 grados, o sea, va a ser del norte tendiendo al oeste, con un ángulo de 3 grados. Asimismo,
A partir de la declinación magnética, se hace el azimut magnético con un valor de 163, que sería todo eso, 163. Y para calcular su azimut de ese tramo, E3 y E4, sería la resta, 163 menos 3, 160. Ese sería el azimut del primer tramo. Y para calcular los azimut de los demás tramos, tenemos que recordar la siguiente fórmula, que sería el azimut de lado, lo que queremos hallar, igual al azimut anterior más el ángulo interno corregido más menos 180. Esto va a depender de dos valores, del azimut anterior más el ángulo corregido. Si estos valores suman menos de 180, se suma 180. Pero si estos valores son más de 180, se resta 180. De la misma manera, si es que se encuentra mayor que 540, se tiene que restar 540. Aplicando esa fórmula en los tramos, calculamos sus azimut, que se muestra acá en esta tabla, con el ángulo interno corregido y el azimut aquí. Una vez obtenido esos valores, se calcula la proyección este y norte de cada punto. Y eso tenemos que recordar con las siguientes fórmulas, que sería la proyección del este es igual a la distancia horizontal por el seno del azimut. Y la otra expresión sería la proyección del norte es igual a la distancia horizontal por el coseno del azimut. En el caso, por ejemplo, un caso del E4 y el E1, usando esos valores, la azimut y la distancia horizontal, reemplazándolo sería la proyección es igual a 133.309 por el seno de 160, nos sale un valor de 45.594 metros. De la misma manera para la proyección del norte. Y así se aplica para cada tramo. Y una vez obtenidas las proyecciones del este y del norte de cada tramo, se tiene que calcular el error de cierre del este y del norte. O sea, se aplica la sumatoria de todos los valores de este y la sumatoria de todos del norte. Calculándolo, el error del este nos sale un valor de 0.072 metros. Y el error del norte con un valor de menos 0.018 metros. Por último, para calcular el error lineal, sería la raíz cuadrada entre la suma de cuadrados de los errores calculados anteriormente, que sería este y norte. Reemplazándolo, nos sale un valor de 0.074 metros. Y finalmente, para calcular si cumple la tolerancia o no, aplicamos la fórmula de precisión, que sería 1 entre la división del perímetro entre el error lineal, que lo hemos calculado anteriormente. Reemplazando esos valores, nos sale un valor de 1 entre 9.460. Como la precisión es mejor que 1 entre 5.000, cumple la tolerancia. El inciso C dice, calcular las coordenadas de los vértices E4, E1 y E2. Como ya calculamos las proyecciones de cada tramo, se tiene que hacer las correcciones respectivas con las siguientes expresiones. Por ejemplo, para el este sería menos la distancia horizontal entre la sumatoria de distancias horizontales por el ángulo de cierre del este. De la misma manera para la corrección del norte. Como anteriormente hemos calculado el ángulo de cierre del este y el ángulo de cierre del norte, reemplazamos los valores por ejemplo, para el tramo E3 y E4. Reemplazándolo sería menos 133.309 entre la sumatoria de distancias horizontales con un valor de 704.595 por el ángulo de cierre del este, que sería 0.072. Todo eso nos sale un valor de menos 0.014 metros. Eso se aplica para los demás tramos y para las correcciones del norte también se aplica la misma fórmula. Una vez calculadas las correcciones del este y del norte, se procede a calcular las proyecciones corregidas, que solo sería la suma de proyecciones más las correcciones.
Por ejemplo, para el primer tramo E3 y E4 sería 45.594 más, como la corrección es negativa, también se incluye con su signo negativo, sería menos 0.014 y nos da un valor de 45.581. De la misma manera también se hace para el norte y para sus demás tramos. Una vez obtenidas las proyecciones corregidas, se procede a calcular las coordenadas en el eje, no, las coordenadas del X y del Y. Para esto usamos el dato inicial que nos dan del problema de la coordenada X y Y. Por ejemplo, para el vértice E4 en X sería igual al vértice anterior que nos están dando como dato, que es en X, más la proyección corregida, que lo hemos calculado. Lo sumamos, las coordenadas de 3 más la proyección, y nos da un valor de 1279.581 metros. De la misma manera, también para calcular la coordenada Y. Y eso se aplica igual para los demás tramos. Y acá en esta tabla nos muestra las coordenadas de cada tramo. Inciso D. Hallar el área de la poligonal. Para calcular el área aplicamos el método de Gauss. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que verificar que los puntos estén de manera ordenada y secuencial. Y además, que el primer punto tiene que repetirse en el último punto de la tabla. Por ejemplo, en la fila, el punto A tiene que repetirse en la última fila de la tabla. Además, se multiplica en cruzado de la siguiente manera. El YA se multiplica con el XB, el YB se multiplica con el XC, y así para los demás datos. Una vez multiplicado, se suman los valores de las diagonales azules, de todas esas diagonales. El mismo procedimiento también se aplica para las diagonales que están en rojo. Finalmente se resta estos dos valores, diagonales azules totales con las diagonales rojos totales, y como no se sabe si es que va a salir un valor positivo o negativo, se incluye el valor absoluto entre esos valores. Y nos da un resultado de 2 veces el área del polígono. Volviendo a nuestro problema, se tiene las coordenadas y se ordena de manera secuencial. Por ejemplo, el E3 es el primer punto de la fila, se tiene que repetir en el último punto de la fila. Luego se realiza el mismo procedimiento ya explicado del método de Gauss, de las diagonales rojos en diagonal y con las diagonales azules. Obteniendo la sumatoria de esas dos diagonales, se procede a restar y se coloca el valor absoluto y entre 2, ya que queremos el área del polígono. A continuación nos va a dar un resultado aproximado de 28.325 metros cuadrados. Inciso E dice, calcular el número de cuadrillas considerando que la cuadrilla de trabajo está conformada por un topógrafo y 2 ayudantes, y su rendimiento es de 340 puntos al día. Considerar que la separación entre puntos levantados debe ser un promedio cada 2 metros. El cliente da un plazo de 15 días. Para eso voy a explicar un ejemplo básico. Tomemos una hectárea, 100 por 100 metros cada lado, y una separación cada 50 metros. Para calcular cuántos espacios hay en cada lado, lo primero que se puede hacer es contar los espacios 1 y 2, o la división entre 100 entre 50, y nos da el mismo número de espacios. Pero lo que queremos es el número de puntos por cada lado. Si en cada lado tenemos 2 espacios, nos faltaría agregar 1 para llegar a la cantidad total de puntos por lado. Y si queremos la cantidad de puntos de toda la hectárea, sería al cuadrado. Sería 3 por 3. Y se obtienen 9 puntos por toda la hectárea. Volviendo al problema que nos dice que es que la separación entre puntos debe ser un promedio de cada 2 metros, se aplica la misma metodología. La cantidad de puntos para una hectárea sería, para un lado sería 100 entre 2, más 1 para igualar el número de puntos por lado. Y nos sale un valor de
2.601 puntos por hectárea. Pero lo que queremos es la cantidad de puntos de nuestra área poligonal, lo cual se aplica regla 3 simples, que sería 100.000 metros cuadrados es para 2.600 puntos y para nuestra área poligonal es X puntos. Y con eso obtenemos un valor de 7.367 puntos en nuestra área poligonal. Luego, recordar que se tiene un rendimiento de cuadrilla de 340 puntos al día por cuadrilla. Primero, asumimos que trabajamos con una cuadrilla. Entonces, calculamos el número de días para realizar el trabajo, que es la división del número de puntos totales de 7.367 entre el rendimiento de una cuadrilla, que es de 340 puntos al día, y nos da un valor de 22 días. Pero es mayor al plazo inicial, que es 15 días solicitado por el cliente, por lo que sería recomendable trabajar con 2 cuadrillas para estar dentro del plazo. Entonces sería, el número de días es igual a 7.367 puntos por, digo, 2 veces el rendimiento, que es 340 puntos al día, y nos da un valor aprox de 11 días, por lo que está dentro del plazo. Inciso F. Calcular las cantidades de cada uno de los rubros, justificar adecuadamente el cálculo de las cantidades. Nota. Considere que solamente el ingeniero es de Lima y el trabajo de gabinete es en 3 días. Considere que se requiere solo una camioneta y una persona para seguridad. Asimismo, no olvide considerar un día previo para la coordinación en el lugar de destino. Bueno, ese problema es fácil, pero toma su tiempo. Primero, el ingeniero. Su unidad de paga es por día y solo se va a necesitar un ingeniero para ese proyecto. Días va a ser 12, ya que 11 días de trabajo en campo y un día por el día previo para la coordinación. Esto ya sea para buscar al topógrafo, buscar al guiante, buscar alquiler de camioneta, alquiler de equipos, etc. Bueno, también están el topógrafo y el ayudante. En la parte E, calculamos que se necesita para 2 cuadrillas para estar dentro del plazo del cliente y se sabe que por cada cuadrilla es un topógrafo más 2 ayudantes y para 2 cuadrillas se multiplicaría por 2, que sería 2 topógrafos y 4 ayudantes, y colocamos sus respectivas cantidades, 2 y 4, y trabajarán 11 días en trabajo en campo. Para el seguro SCTR es un pago único global para todos los trabajadores. Y para el rubro de seguridad, como nos dicen que solo se va a contratar a una persona de seguridad, en cantidad colocamos 1 y va a trabajar para 11 días en campo. Por alojamiento, su unidad sería por noche y su cantidad sería para 1, ya que el ingeniero es de Lima y se asume que el topógrafo y el ayudante son de la zona. La cantidad de días sería 11. ¿Por qué 11? Ya que el ingeniero se va a quedar 12 días, pero en el 12º día se puede ir a Lima, en la mañana, por cuestiones de minimizar los gastos, por ejemplo. En el equipo, para el rubro del equipo, se alquila la estación total, que es su unidad sería por día, y como son 2 cuadrillas, se tendría que alquilar 2, por un total de 11 días de trabajo. Para el prisma, jalón y portaprisma, se alquila por día y para los 4 ayudantes de las 2 cuadrillas, con un total de 11 días. Luego, el vuelo de ida y el vuelo de vuelta es para una persona, ya que el ingeniero es de Lima, solo se necesitaría para una persona. Para viáticos, su unidad sería día y solo se necesitaría para el ingeniero, ya que el ingeniero no es de Lima y los topógrafos y ayudantes son de la zona. Se pagaría para los 12 días, ya sea
ya sea por el 11 días de trabajo en campo y un día previo de la coordinación. Y el rubro de la camioneta, su alquiler va a ser por unidad de paga por día. Va a ser para uno, como nos dice, solo se requiere para una camioneta y es por 11 días. Y para los rubros clásicos de oficina sería el ingeniero, que la paga va a ser por día. Y como nos dice que el trabajo de gabinete es por 3 días. La cantidad de días colocamos 3. Y el dibujante y el gasto de oficina va a ser de unidad global. Luego, usamos los datos iniciales de los precios unitarios por cada rubro y empezamos a multiplicar el precio unitario por la cantidad por el número de días. Y calculamos el costo por rubro de cada uno, ya sea por campo y por oficina. Luego, en la parte G, nos pide calcular el presupuesto final, considerando el 10% de la utilidad, el 15% de imprevistos y el 18% de IGB. Una vez calculado el costo por rubro, sumamos y obtenemos el subtotal, que obtenemos 26.310. Los imprevistos nos dice que es el 15%. ¿El 15% de qué? Del subtotal. Y obtenemos un valor de 3.946.5. También nos dice el 10% de la utilidad. ¿El 10% de qué? Del subtotal, que nos sale un valor de 2.631 soles. Y el total sería el subtotal más el imprevisto más la utilidad, con un valor de 32.887.5. Y el IGB sería el 18% del total, con un valor de 5.919.75. Y el monto a cobrar total sería el total más el IGB, que sería 38.807.25. Eso es todo, gracias.